Bien, lo que pretendemos en esta sesión es resolver la ecuación de transmisión del calor, pero ahora vamos a trabajar en un esquema de simetría cilíndrica. Nosotros tenemos bien entendido que en simetría cilíndrica, si nosotros tenemos un objeto con tal simetría que estuviera a una temperatura muy baja y lo metemos así a esa temperatura constante, baja, lo metemos en un baño de temperatura muy elevada, va a haber un proceso de transmisión de calor radial. Las partículas que se encuentran cercanas al centro y en el centro de la distribución van a tardar un cierto tiempo en enterarse de que hay un cambio de temperaturas, hasta que llegue un momento en tiempos largos en que toda la distribución esté sujeta a la temperatura T1. Pero en ese mientras, durante ese periodo, bueno, pues tendríamos que analizar cuáles son los cambios, y definitivamente parte de esos cambios dependen de las características del material. Definitivamente habría ahí que hacer consideraciones de tipo termodinámico, como por ejemplo que lo que va a ocurrir ahí de manera espontánea, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, sería el paso espontáneo y natural de calor de fuentes calientes a lugares fríos. Eso sería lo natural. Si quisiéramos hacer lo contrario, tendríamos que invertir energía. Pero en este caso, pues nuestra ecuación diferencial va a ser la siguiente. La ecuación diferencial del calor nos dice la parcial de la temperatura con respecto al tiempo va a ser directamente proporcional a nuestro laplaciano, donde el laplaciano, bueno, pues es el que va a contener la información del tipo de distribución que vamos a utilizar, particularmente en coordenadas cilíndricas. Nuestro laplaciano tiene el siguiente aspecto: es la segunda derivada de la temperatura con respecto a la distancia radial. Aquí vamos a tener un radio total A, pero la coordenada es R. R corre desde 0 hasta A. Y además tendríamos otro término más que el laplaciano trae, 1 sobre R, por la derivada de dicha temperatura con respecto a R. Ese es el aspecto del laplaciano en distribuciones cilíndricas. Entonces nosotros podríamos ahora aplicar ese laplaciano a la ecuación diferencial y revisar su aspecto. Entonces tendríamos la parcial de la temperatura respecto al tiempo, y vamos el alfa de una vez a transponerlo, sería segunda de la temperatura en el radio más 1 sobre R parcial de temperatura respecto al radio. Ahora bien, el único método que hemos estudiado hasta este momento y que después enriqueceremos con métodos numéricos como modelación finita o alguno similar, pero por el momento el único que conocemos para resolver el problema es separación de variables. Entonces asumimos que nuestra temperatura va a ser una función f1 que depende del tiempo multiplicando a una función 2 que depende de la coordenada radial. Si así lo sustituimos, entonces tendríamos 1 sobre alfa, y la parcial de t respecto al tiempo sería, bueno, pues simplemente la derivada de f1, pero no la de f2, porque al derivar respecto al tiempo esta quedaría como una constante. Igual, ahora, la segunda derivada en r sería la f1, que no se va a alterar, pero la f2 sería la segunda derivada, más 1 sobre r por la f1, insistimos, quedaría tal cual, la f1 no se alteraría, y la parcial en r nos implicaría escribir f2'. Si ahora dividimos toda esa igualdad que acabamos de hacer entre f1 y f2, tendríamos el siguiente resultado: 1 sobre alfa
Y al dividir entre F1 y F2 nos quedaría F1' entre F1. Igual, al dividir entre F1 y F2 tendríamos F2' sobre F2 más 1 sobre R, y dividiendo entre F1 y F2 sería F2' sobre F2. Ahora, lo que tenemos es un argumento que hemos utilizado en otras ocasiones. A la izquierda tenemos una cantidad que solo depende de T y a la derecha otra que solo depende de R. La única manera en que sean iguales es que ambas sean igual a una constante. Llamémosle a esa constante lambda. Es la constante que debe de salir. Es la única alternativa para que haya una igualdad entre algo que solo dije que dependía de T y algo que solo dije que dependía de R. La única solución es que, haciendo las simplificaciones, nos dé dos constantes. Ahora, vamos a analizar la ecuación de la izquierda, que es pues la más sencilla, y vamos a ver qué es la información que nos da. Tendríamos 1 sobre alfa F1' igual, el F1 lo transponemos, lambda F1, incluso podríamos decir 1 sobre alfa, la derivada de F1, recordemos que F1 depende del tiempo, entonces es con respecto al tiempo, igual a lambda pues por F1. Entonces un arreglo plausible sería dejar diferencial de F1, transponer el F1 y en nuestro lado derecho tendríamos el alfa, el lambda y el diferencial de tiempo. Ahora podemos integrar. A la izquierda tenemos un logaritmo natural de F1 tendríamos igual a, bueno, simplemente alfa por lambda por t más alguna constante le vamos a llamar C01 a esa constante de integración. Despejemos el F1 para conocer su forma funcional y el F1 pues aplicaríamos lo contrario del logaritmo, que serían los exponenciales. Exponencial de alfa por lambda por t más una constante, o sea que la F1 aquí tendríamos que sería el producto e a la alfa por lambda por e a la C01. La suma de exponentes es un producto. Entonces podríamos poner con toda tranquilidad otra constante exponencial alfa por lambda por t. Sin embargo, esa función tiene una objeción muy importante que debemos tomar en cuenta. Si la lambda fuera positiva, estaríamos hablando de transmisiones de calor que crecen, temperaturas crecientes. Y ese no es el escenario que esperamos. Esperamos temperaturas decrecientes. Entonces deberíamos esperar más bien que este valor fuera un número negativo. Para asegurarnos de que va a ser negativo siempre, la lambda pongámosla al cuadrado para que si alguna vez tiene signo, con el cuadrado se vuelva positiva. Pero dijimos que queríamos que fuera negativa por la fuerza, entonces incorporemos el signo aquí. El cuadrado le quitará cualquier signo a lambda y el otro negativo me asegura que siempre va a ser negativa. Entonces tendríamos que suponer aquí menos lambda cuadrada, 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 menos lambda cuadrada. Lo cual ya nos daría una exponencial decreciente que tiene sentido en cuanto que podemos pensar en procesos más bien que tendieran al enfriamiento de manera natural y espontánea. Si hubiera algún mecanismo que nos estuviera entregando calor, ese tendría que venir dentro de la ecuación diferencial parcial, pero sería otro problema. Lo ordinario es considerarlo así. Ahora, ya que tenemos nosotros esa expresión en función del tiempo, nos falta todavía la expresión en la coordenada radial, de tal manera que escribamos por aquí aparte lo que llevamos, lo que nos ha dado nuestro análisis. F1 es una constante exponencial negativo alfa
lambda cuadrada T, destacando la importancia de la segunda ley de la termodinámica. Estos principios de la termodinámica son importantísimos que los tengamos en consideración, ya que a la hora de hacer diseños, la ciencia que nos va a estar diciendo si la maquinaria o el sistema que pretendo hacer es factible es precisamente la termodinámica. En un momento más pues podríamos comentar algo sobre las leyes de la termodinámica y sobre qué restricciones me imponen cada vez que hago un diseño para no incurrir en aquello que esas leyes nos prohíben. Por lo pronto continuemos con nuestro discurso matemático y vamos rápidamente, ya con la información valiosa que tenemos, a trabajar la segunda parte de la ecuación. Olvidemos ya esta, cuya solución ya conocemos, y vamos rápidamente a resolver esa ecuación diferencial. Si multiplicamos ahora toda la ecuación por RF2, nos quedaría R F2' más F2', pasaríamos sumando, más lambda al cuadrado por R por F2 igual a 0. Esta ecuación diferencial que está aquí es una ecuación muy importante para nosotros en los procesos de transferencia de calor y de dispersión de ondas. Una gran cantidad de aplicaciones importantes en la mecánica, en la acústica, en la teoría electromagnética, en fin, surgen de esa ecuación. Esa se llama ecuación de Bessel de orden 0, ese es su nombre, ecuación de Bessel de orden 0. Si nosotros multiplicamos todo por R, entonces tendríamos R cuadrada F2' más R F2' más lambda cuadrada R cuadrada F2 igual a 0. Quiero destacar la importancia de esta ecuación porque cuando esta ecuación viene acompañada de otra cantidad, que es la siguiente que voy a escribir, R cuadrada F2' R F2' más, y si ahora hacemos lambda cuadrada R cuadrada menos una cantidad al cuadrado, y ya no podríamos simplificar las R's, a esa le llamamos la ecuación de Bessel de orden n. Esta es Bessel de orden n, la anterior Bessel de orden 0. Esta es Bessel de orden 0. Es importante decirlo porque las funciones de Bessel, sobre las que vamos a abundar un poquito en esta sesión, esas funciones de Bessel tienen propiedades de ortogonalidad y tienen propiedades matemáticas, no diré que similares, pero sí análogas o de alguna manera que tienen alguna cierta formalidad similar, aunque no un parecido estrictamente matemático con las funciones trigonométricas. Es decir, también cumplen ciertas identidades importantes. Vamos a platicar ahora rápidamente de la solución de la ecuación de Bessel de orden 0, la que tenemos allí. Y veamos cuáles son sus soluciones. Para resolverla, nosotros aplicamos el que se llama el método de Frobenius. El método de Frobenius es un método que está basado en considerar un número indeterminado de elementos. Un número indeterminado de elementos que constituyen la solución, pero la solución la vamos a poner de la siguiente manera. Vamos a decir que F2 es igual a la siguiente serie de potencias que vamos a escribirlas a continuación. Sería X elevado a la beta más C1 por X a la beta más 1 más C2X a la beta más 2 más C3X a la beta más 3 más C4X a la beta más 4
más C5X a la beta más 5 y otro más, solamente para que vayamos revisando cuál va a ser el comportamiento de esos exponentes y tratar de encontrar alguna recursividad. El método de Frobenius consiste en las siguientes etapas. Fase 1, suponer una solución en series, no que parta de constante x cuadrada cúbica cuarta, no, sino que la serie, los exponentes vienen empujados en un valor de beta. Eso es muy importante en el método de Frobenius. No es esta la única ecuación que se puede resolver por el método de Frobenius. Hay una gama impresionante de ecuaciones importantísimas de la ingeniería que podemos resolver con ella. Pero ese es el primer paso. Suponer una solución en serie donde los exponentes vienen empujados en un valor de beta. Hagamos entonces, pues, con lo engorroso que pudiera parecer, vamos rápidamente a hacer las derivadas. Vamos a hacer las derivadas y bueno, pues esas derivadas nos darán información de cuántos son los coeficientes. Vamos a hacer f2', que en este caso sería beta por x a la beta menos 1 más c1 que multiplica a beta más 1 x a la beta más c2 por beta más 2 x a la beta más 1 más c3 por beta más 3, x a la beta más 2, más C4 por beta más 4, x a la beta más 3, más C5 por beta más 5, x a la beta más 4, y pues más C6 por beta más 6, x a la beta más 5 y sigue. Ahora hagamos la segunda derivada. Hagamos la segunda derivada. Nuestra segunda derivada sería simplemente beta por beta menos 1 x a la beta menos 2. La siguiente derivada sería C1 beta, beta más 1 x beta menos 1. La siguiente sería C2 beta más 1, beta más 2 x a la beta. La siguiente C3, beta más 2, beta más 3, x, beta más 1. La siguiente, 4, beta más 3, beta más 4, x, beta más 2. La que sigue, 5, beta más 4, beta más 5, x, beta más 3, más 6, es beta más 5, beta más 6, x, beta más 4 y sigue. Ante esta cantidad descomunal de información, tenemos que hacer precisamente lo que la ecuación diferencial nos pide. La ecuación diferencial nos dice, utilicé la variable x por utilizar la variable beta. Para mí son sinónimas en este momento. F depende de R, pero le he puesto x. Entonces, para mí son sinónimas x y r. Entonces vamos rápidamente a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar la segunda derivada ahí presente por x. Al multiplicar por x, entonces los exponentes aumentan en 1. Este aumenta en 1, este aumenta en 1, este aumenta en 1, este aumenta en 1, este aumenta en 1 y este también. Ahí tenemos x por la segunda derivada. La primera derivada la pide natural, entonces así la voy a dejar, tal cual está. Pero vamos a hacer por el momento, y solo para efectos de simplificarnos los cálculos que nos esperan, vamos a hacer lambda igual a 1. No le perdemos generalidad. Si fuera necesario, en un momento más regresamos la lambda a un valor arbitrario y vemos cuál es su efecto en un cambio de variables. Pero por lo pronto vamos a hacer lambda igual a 1. No perderemos generalidad. Y necesitamos multiplicar la f2 por la variable. En este caso la variable es x. Bueno, pues diríamos nosotros x por la f2. Aquí sumamos 1, aquí sumamos 2, aquí sumamos 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, nos preparamos a sustituir en la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial ya hice
que la R fuera en X y que lambda fuera 1 y verán ustedes más adelante que no se pierde generalidad. Ahora lo que tengo que hacer es sumar los tres componentes de la ecuación diferencial. Este y este deben sumar 0. Entonces, cada uno de los coeficientes, la suma de los coeficientes de exponentes del mismo nombre debe darme 0. Todos, vamos a hacer rápidamente, todos los que tienen el exponente más bajo de todos es beta menos 1. X a la beta menos 1. Vamos a escribir aquí. X a la beta menos 1 que multiplica, vamos a ver a quién. En primer lugar, beta por beta menos 1. También tenemos más beta. Más beta. Ahí está. Otro beta menos 1, pues parece que ya no tenemos. Entonces, ahí tenemos esta expresión que está ahí. Bueno, ahora después tenemos los de beta menos 1. Ahora tenemos que poner los de beta. Los de beta solita, que sería en este caso el C1 beta por beta más 1. Después acá tenemos C1 por beta más 1, eso es a la beta, y pues no tenemos más que esos, y ya empaquetamos todo X a la beta. Ahora empaquetemos X a la beta más 1, veamos, es la siguiente potencia. Beta más 1, tendríamos C2 por beta más 1 por beta más 2, es beta más 1, más C2 por beta más 2, aquí está, más, aquí tendríamos más 1 de esta cantidad. Vamos a hacer ahora rápidamente el X a la beta más 2. Beta más 2, vamos a ver quién tiene beta más 2, sería C3 por beta más 2 por beta más 3, este es este, más otra vez C3 por beta más 3, y estamos agrupando beta más 2, sería más C1, más C1. Bien, vamos al siguiente término, más X, sería ahora beta más 3. Beta más 3, necesitamos aquí C4. C4, beta más 3 por beta más 4. ¿Quién más? Tenemos C4 por beta más 4. Se empieza a notar como cierto patrón de conducta en los coeficientes, ¿verdad? Y luego más C2. Ahí está. Después vamos a hacer X beta más 4. Veamos el de beta más 4. Tendríamos nosotros C5 por beta más 4 por beta más 5. ¿Verdad? Ese es el beta más 4. Más C5 por beta más 5. Y nos falta de considerar el C3, ¿verdad? C3, ok. Entonces como que hay por ahí, ya se empieza a percibir cierto comportamiento interesante. Vamos a hacer, todavía nos alcanza para hacer el de beta más 5. Bueno, más X de beta más 5. Todavía tenemos con qué, es C6 que multiplica beta más 5 por beta más 6. Después tenemos C6 por beta más 6. ¿Y quién más? Tenemos C4. Bueno, pues aquí tendríamos que poner sucesivamente. Todos esos tendrían que ser 0. Bueno, rápidamente déjenme comentarles que el primer coeficiente, el de beta menos 1, el más bajo, nos va a generar en el método de Frobenius esta ecuación. Esta ecuación es muy importante porque se llama ecuación indicial. Esa se llama ecuación indicial. Se llama así porque de los valores de beta, cuando yo ya tenga cuánto valen las constantes y demás,
La beta la voy a tener que poner a sustituirla. Si me da, por ejemplo, esta es una ecuación de segundo grado, si me da beta igual a 8 y beta igual a 3 medios, tengo que construir una solución con los 8 y otra con los 3 medios. Hay un principio muy importante aquí, que es el principio de Frobenius. Si las raíces de esta ecuación, que se llama ecuación indicial, son iguales o difieren en un entero, solamente estoy obteniendo una solución. Y para obtener otra, necesitaría aplicar un procedimiento complementario. Si las raíces de esa ecuación difieren en una cantidad no entera, bueno, pues entonces, al diferir en una cantidad no entera, tendría yo las dos series, serían las soluciones que necesito. Hay que recordar que una ecuación de segundo orden implica dos soluciones linealmente independientes. La dependencia e independencia lineal está amarradísima a la naturaleza de la ecuación indicial. La ecuación indicial, como pueden ustedes ver, no tiene mucho chiste, porque si la desarrollamos sería beta por beta, beta cuadrada, menos beta, más beta igual a 0. Tiene que ser 0. Naturalmente, pues aquí nos da una raíz única, beta igual a 0. Es lo único que nos da. Beta igual a 0. No tenemos más información. Beta 1 igual a 0. Beta 2 igual a 0. Quiere decir que para esta ecuación diferencial de Bessel, este método nada más me va a dar una solución. Hay otra. Les comento que hay otra solución para la ecuación de Bessel. Sin embargo, es una solución que para esta simetría no nos sería útil, porque es una solución que es divergente, nos presenta valores muy distantes a lo que la termodinámica permite. Entonces normalmente nunca la usamos. Ustedes van a ir viendo las funciones de Bessel y en un momento más les comentaré dónde se van a dar cuenta que esto sucede. Por lo pronto ya tenemos que beta vale 0. Si beta vale 0, bueno, pues entonces tomemos el siguiente coeficiente. Aquí el siguiente coeficiente dice C1 beta por beta más 1 más C1 por beta más 1. También este coeficiente debe ser 0. Si factorizo C1 por beta más 1, sí, porque son un factor común, ahí tendría yo beta más, este es igual a este, beta más 1. Me voy a dar otro beta más 1, entonces beta más 1 al cuadrado. La beta acabamos de decir que vale 0. La única manera entonces de que me dé 0 es que C1 sea 0. Ya anotamos ahí, C1 vale 0. Es decir, en esta serie, este término no existe y beta vale 0. Vamos a ir calculando los demás rápidamente. Vamos a ver el que sigue. Aquí tenemos este otro coeficiente. Tenemos C2 por beta más 1 por beta más 2 más C2 por beta más 2 más 1 igual a 0. Rápidamente nos damos cuenta que podemos factorizar el C2 por beta más 2, que multiplicaría a quién. Este salió constante, este salió de aquí y queda dentro beta más 1. Pero voy a factorizar nada más hasta aquí, por supuesto. C2 por beta, ahí está igualito, entonces es más 1. Y este 1 pasaría restando. Pero ese 1 y 1 sería beta más 2, y aquí está beta más 2 otra vez. Entonces sería C2 por beta más 2 al cuadrado. Entonces, pues rápidamente nos podríamos dar cuenta de que el C2 es negativo 1 sobre beta más 2 al cuadrado. Pero si acabamos de decir que beta vale 0, entonces el C2 sería menos 1 sobre 2 al cuadrado. Entonces ya tenemos al C2. C2 es igual a menos 1 sobre 2 al cuadrado. Listo. Vamos a ver ahora qué podemos decir de los demás. Lo que tenemos, recuperamos la F2 tal cual la queríamos, y como ya tenemos la secuencia de coeficientes,
pues rápidamente podríamos escribir cuál es el valor de F2. F2 sería entonces x a la beta, beta vale 0, entonces 1, más el C1 no existe, luego el C2 menos 1 sobre 2 al cuadrado, sería x cuadrada, C3 no existe, más 1 sobre 2 al cuadrado por 1 sobre 4 al cuadrado, x cuarta. Bueno, el que sigue sería negativo, un 0 y después un negativo, 1 sobre 2 al cuadrado, 1 sobre 4 al cuadrado, 1 sobre 6 al cuadrado, x a la sexta y continúa. Sin embargo, nos interesaría que eso, que ya es la función de Bessel, que le vamos a llamar función de Bessel, de orden 0, dependiente de x en este caso, bueno, nos gustaría ponerlo de una manera un poquito más compacta y más elegante, como una sumatoria. Definitivamente sería una sumatoria que corre de 0 a infinito en un contador n. Como van alternados los términos, tendríamos que poner menos 1 a la n. Así, menos 1 a la 0, positivo, menos 1 a la 1, negativo, al cuadrado, positivo y así sucesivamente. Veamos que las potencias todas son pares. Entonces, 2n. El denominador sería lo que tendríamos que cuidar. Cuando n vale 0, el denominador vale 1. Cuando n vale 1, el denominador vale 1 sobre 2 al cuadrado. Cuando n valga 2, el denominador es 1 sobre 2 al cuadrado por 4 al cuadrado, que sería importante darse cuenta que esto es ni más ni menos que 1 sobre, vamos a poner un solo cuadrado, y este 2, 2 por 1, y este 4, 2 por 2. Entonces, aquí lo que tenemos es 1 sobre, estos dos doces nos darían un 2 al cuadrado es 2 a la cuarta. Y este 1 por 2 es el factorial de 2, pero también está elevado al cuadrado. Vamos a ver si podemos hacer lo mismo con el siguiente término, con n igual a 3. n igual a 3 es 0, 1, 2 y vamos al 3. Entonces sería 1 sobre 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 6 al cuadrado. Y esto es 1 sobre, veamos, 2 por 1, por 2 por 2, por 2 por 3, todo al cuadrado. Que igual, estos doces son 1, 2, 3 doces, es 2 al cubo, al cuadrado, es 2 a la sexta potencia. Y aquí tenemos 1 por 2 por 3, que es ni más ni menos que 3 factorial, pero claro, al cuadrado. De tal forma que podríamos poner ya en la compactación, podríamos decir, el exponente, pues ahí se ve 2 a la potencia doble, o sea 2 a la 2n, y el factorial es n factorial, tal cual. Mire, es 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, etcétera factorial, pero al cuadrado. Entonces, esa es la que le vamos a llamar nosotros la función Bessel de orden 0. En Excel, por ejemplo, nosotros podemos invocarla, podemos invocar esta función en Excel poniendo igual, normalmente se identifica Bessel J, aquí pone usted el valor de x en la celda donde tiene lo que quiere sustituir y el segundo número es el índice. Entonces, si usted hace una tabla sobre x de 0 al 10, por ejemplo, y hace esta función, pues le va a graficar precisamente esta función y se va a dar cuenta que es oscilatoria, es una función con tendencia oscilatoria. Entonces, ahí tenemos ya la función de Bessel de orden 0. ¿Qué nos está resolviendo la función de Bessel de orden 0? Nos estaría resolviendo la siguiente ecuación diferencial. Habíamos cambiado la r por x, entonces realmente nos está resolviendo x. La f2 es j0, segunda derivada, más
la primera derivada, más, habíamos puesto en aquel momento lambda igual a 1. Entonces era x j0 de x. La ecuación que realmente tenemos para efectos de nuestro cilindro tiene una constante que tenemos que recuperar. Para eso quisiera que escribiéramos las derivadas tal cual e hiciéramos un cambio de variable. Aquí sería x por la segunda derivada de j0 con respecto a x más la derivada de j0 respecto de x más x por la j0 igual a 0. Si ahora hiciéramos el cambio de variable, x igual a lambda por r, bueno, ¿cómo nos quedaría la ecuación al hacer esa nueva sustitución? Para empezar, pues tendríamos nosotros aquí la x, que sería lambda por r, sería la segunda derivada de j0, eso no cambia, pero al hacer aquí, como nos pide x cuadrada, sería lambda cuadrada, el diferencial tal cual, r cuadrada. Es decir, consideremos que estamos cambiando x por lambda r, entonces aparece, eso hay que hacerlo aquí. Más, aquí sería la derivada j0, y aquí la derivada x, lambda diferencial r, en la variable que estamos cambiando. Más, ahora tendríamos simplemente lambda por r, lambda r, j0 igual a 0. Hay que simplificar, por supuesto. Aquí podemos cancelar una lambda con una lambda. Y pues incluso podríamos multiplicar todo por lambda. Y tendríamos r segunda derivada de j0 con respecto a r más la derivada de j0 respecto de r más lambda cuadrada r j0 igual a 0. La solución sigue siendo j0 de x, pero si cambié la x por lambda r, la solución aquí, insisto, era j0 de x, por lo tanto la solución de esta ecuación es j0, bueno, de x, pero x se llama lambda r. Esa es la solución de esta ecuación diferencial, que es precisamente la que surge cuando estoy resolviendo el problema en el cilindro. Por lo tanto, yo debería decir ya para concluir que la F2 de R que andábamos buscando, la F2, pues es sencillamente una constante, le voy a poner C03, por ejemplo, es una constante que pues es obviamente el resultado del proceso de solución por J0 de lambda R. Ahora, volvamos al problema original que teníamos. En el problema original que teníamos, la temperatura, la distribución de temperaturas de nuestro cilindro es la función F1 por la función F2. Entonces hay que multiplicar constante por constante, es otra constante, C04, por los exponenciales correspondientes que ya teníamos. Alfa es la difusividad, t es el tiempo, lambda cuadrada, la constante que pusimos, y j0 de lambda r. Nótese que a la lambda le vamos a dar un nombre especial. Esta lambda surge del proceso de separación de variables y tiene requisitos que cumplir para que nos queden exponenciales negativas y que la solución tenga sentido. Estos lambdas se llaman valores propios o eigenvalores. En inglés se dice eigenvalues. Y vamos a ver que es toda
toda una ciencia, pues es parte de resolver ecuaciones diferenciales en muchas circunstancias el estar trabajando con eigenvalores, y las funciones que corresponden se llaman eigenfunciones. Entonces, aplicando el principio de superposición, pues podríamos decir, esta C4, pues viene una para cada lambda que yo dé, entonces sería una C sub lambda, y por lo tanto la temperatura por el principio de superposición, si tengo muchas soluciones con muchas lambdas, la solución definitiva sería la sumatoria sobre todas las lambdas de C lambda e a la menos alfa lambda cuadrada t por J0 de lambda R. El único detalle que nos falta ahora sería cuánto valen estas C, quiénes son, cómo las calculamos, y una vez calculadas pues podemos hacer ya la gráfica y tener claramente el perfil de distribución de temperaturas con respecto al tiempo de nuestra distribución cilíndrica.